Buenos días, bienvenidos a un episodio nuevo de Hoy ganó la filosofía. Hoy vamos a hablar de antropología. Bien, como es sabido, desde la época de Rousseau, la antropología se divide en tres ramas. Por un lado está la antropología social, la antropología filosófica y la antropología biológica. La antropología biológica es la rama de la antropología que se dedica a estudiar el comportamiento y las instituciones sociales de los seres vivos, concretamente del hombre, con base en razones biológicas. Dentro de este campo del saber tan amplio se enmarcan evidentemente las teorías de la evolución y también se enmarca una rama del saber que es en la que nos vamos a centrar concretamente, que es la paleoantropología, es decir, el estudio del comportamiento y la estructura anatómica de especies ya extintas a través de la observación y la deducción de los restos fósiles que han dejado sobre el planeta Tierra. Parece un campo de trabajo, de estudio muy arduo, y efectivamente lo es, pero no es menos cierto que las conclusiones a las que nos permite llegar la paleoantropología son absolutamente fascinantes también para la filosofía. Este vídeo me surgió a raíz de la lectura de un libro de Ian Tattersall, que es uno de los mayores expertos mundiales en paleoantropología, y el libro se titula Los señores de la Tierra. Es un recorrido, o mejor dicho, se vende así porque realmente es otra cosa, como ahora explicaré, se vende como un recorrido o como una aventura a través, siguiendo a los homínidos desde que bajaron de los árboles hasta que el Homo sapiens conquistó todo el planeta. Lo más interesante del libro, que es de lo que trata realmente, y a eso me refería antes, es que se dedica a mostrar cómo todas nuestras ideas y conjeturas científicas acerca de nuestro pasado evolutivo, es decir, de los homínidos que nos han precedido, que han coexistido con nosotros en el tiempo, pero que ahora están extintos, todo lo que sabemos sobre ellos no es más que eso, es una conjetura sin una base científica sólida. Quiero decir con esto que nunca ningún científico, ningún paleoantropólogo ha sabido nunca a ciencia cierta, de modo empírico, cómo eran esas especies y cómo se comportaban, cómo nacieron y cuándo se extinguieron. Bien, el libro de Ian Tattersall es un poco mezquino en cierto sentido, porque al mismo tiempo que desbarata o señala los puntos débiles de todas estas teorías de la paleoantropología, todas las del 19 y las del 20 y las del 21, él mismo propone al final una teoría acerca de cómo surgió la consciencia, el pensamiento simbólico en el Homo sapiens. Esa teoría de por sí no tiene nada de malo, pero el problema es que caen las mismas inexactitudes, falacias, conjeturas que Ian Tattersall señala en todas las teorías anteriores. Es decir, que el autor del libro cae en el mismo pecado que denuncia. El tema de las conjeturas, las idealizaciones, las ideas sin una base científica sólida, no son algo nuevo en la biología. De hecho, diría que son consustanciales a la biología, porque la biología es una ciencia particular en el sentido de que es teleológica, es decir, no busca explicaciones causa-efecto como lo hacen la gran mayoría de las ciencias naturales, como por ejemplo la física o la química, sino que actúa al revés. Busca causas en los efectos, por eso es teleológica. Entonces tiene unos problemas de epistemología científica
que son bastante importantes y que todavía nadie ha sabido solucionar. Uno de estos problemas, que se relaciona de manera bastante enrevesada con la cuestión de la teleología, pero es muy largo de explicar aquí el porqué, uno de estos problemas es la cuestión de las especies. Que es un problema que a su vez, en términos lógicos, ya remite al realismo y al nominalismo de la época escolástica. Pero eso también es muy largo de explicar aquí. Digamos que el problema de las especies es básicamente el siguiente. ¿Existen las especies o no existen las especies? Las personas que dicen que no existen las especies, que serían los nominalistas de la época medieval, aseguran que el concepto de especie es solo una categoría mental que los científicos tienen en la cabeza. Aseguran, por ejemplo, que el león 1 no es de la misma especie que el león 2, a pesar de que compartan atributos similares, porque en la naturaleza solo existen los individuos. Bien, hasta aquí se podría mantener esta tesis, pero es una tesis que cae por su propio peso porque es evidente, por poner un ejemplo, que un león no es lo mismo que un gato. Es decir, se constata a simple vista, a ojos vista, que en el mundo natural hay especies diferentes, no solo individuos, y necesitamos un sistema de clasificación, o la ciencia necesita un sistema de clasificación de esos individuos. Bien, el debate está entonces en el campo de los que sí creen que existen las especies, pero tampoco estos están todos de acuerdo, por así decirlo, porque la cuestión aquí es ¿dónde está el punto que diferencia una especie de otra? Porque, por ejemplo, todos tenemos muy claro que un león no es lo mismo que un gato, pero a medida que las ramas del árbol evolutivo son más cercanos unas a otras, la cuestión no es tan evidente. Por ejemplo, y en relación con el libro de Los Señores de la Tierra, ¿qué es lo que hace que un neandertal no sea similar a un Homo sapiens? Bien, y entonces aquí hay varias respuestas a esta pregunta, todas ellas con problemas. Por ejemplo, hay quien dice que la diferencia entre especies es una diferencia de ecosistema, es decir, que son especies diferentes los grupos o comunidades de seres vivos que habitan en diferentes ecosistemas. Y es evidente el problema que tiene esta teoría, porque equivaldría, por ejemplo, a decir que nosotros, los Homo sapiens de la Europa occidental, que vivimos en un clima templado, no somos la misma especie de Homo sapiens que los rusos que viven en Siberia, lo cual sería absolutamente falso. Luego, otro punto, que es generalmente este es el más aceptado para distinguir que distingue, valga la redundancia, a una especie de otra, es la reproducción sexual. Generalmente se considera que una especie es aquella que está aislada sexualmente de otra especie, es decir, que no se puede reproducir. Esto también tiene ciertos problemas. Por ejemplo, todos sabemos que hay especies, como por ejemplo, se me viene a la cabeza el famoso ligre, que solo hay 2 en el mundo, que es una mezcla, un híbrido de león y de tigre. Todos sabemos que hay especies que, a pesar de ser especies diferentes, se pueden reproducir entre sí. Por ejemplo, nosotros mismos, los Homo sapiens, tenemos un porcentaje del genoma que viene de los neandertales, porque hubo un cruce, en algún momento del tiempo, hubo un cruce genético entre humanos y neandertales. Y esta excepción, por ejemplo, de lo que estaba hablando de los ligres o de nuestra pequeña parte de genoma neandertal, a la vez que no hace a leones y a tigres la misma especie y no hace a humanos, a Homo sapiens y neandertales la misma especie, también invalida la regla científica de la diferenciación del aislamiento sexual entre especies. Principalmente porque no es universal, y una regla científica tiene que ser universal. También hay otros problemas como, por ejemplo, las personas que tienen
el Homo sapiens, el varón Homo sapiens que tiene problemas de reproducción, está aislado sexualmente de su especie, según esta teoría. Entonces, esta teoría equivaldría a decir que el varón Homo sapiens impotente o infértil no pertenece a la especie Homo sapiens. Como vemos, todas estas teorías no son más que conjeturas, idealizaciones o modelos. Modelos es una palabra más aceptada por la comunidad biológica porque no tiene ese matiz despectivo, por así decirlo. Pero en última instancia, el problema de la biología y por extensión de la paleoantropología y de la antropología biológica es que se basa en explicaciones teleológicas, es decir, busca las causas en los efectos y no los efectos a partir de las causas. Bien, dicho todo esto, me gustaría señalar algunos puntos de interés del libro. Bueno, es un libro que a todos vosotros que estáis escuchando este canal os recomiendo fervientemente, a pesar de que desde mi punto de vista cae un poco en la hipocresía, por así decirlo, o en el pecado que él mismo denuncia, o quizá un poco el pecado de la soberbia, de todas vuestras teorías no son más que suposiciones, pero la mía no, cuando evidentemente la suya es una suposición con el mismo fundamento blando que el resto de esas teorías. Pero más allá de eso, si estáis interesados en temas de evolución, de saber de dónde venimos y cuál es quizás el futuro que nos espera, os recomiendo absolutamente este libro. Creo que no hay historia en el mundo que sea más apasionante que la historia de cómo unos monos, unos homínidos, bajaron de los árboles y a través de una multitud de circunstancias absolutamente azarosas y a la vez misteriosas, llegaron a conquistar todo el planeta. Me resulta especialmente interesante la ruta que siguieron los Homo sapiens. Bueno, este libro derriba muchos mitos acerca de la evolución y muchas cosas que nos dicen en el colegio. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí en España tenemos una asignatura que se llama, o teníamos una asignatura en la ESO que se llama Conocimiento del Medio, donde te explicaban pues todo este tema de la evolución. Y prácticamente te mostraban como la evolución como si fuera un mapa un mapa radial, es decir, que había un origen en África y a partir de ahí se iba expandiendo la especie y cuando el círculo llegaba pues al moderno Egipto ya eran pues Australopithecus y cuando llegaba a Europa pues ya eran Ergaster. Y no es así. Como en toda la selección natural, o sea, la selección natural funciona igual en nosotros que en el resto de especies. Entonces, esta historia es un proceso de avances, de retrocesos, de especies de homínidos que coexisten y de especies de homínidos que se extinguen. Y el Homo sapiens, la especie Homo sapiens, es una especie muy tardía. Tiene apenas 90.000 años, que parece mucho, pero es un instante en el tiempo del planeta, es nada. E incluso en esos 90.000 años al Homo sapiens le ha dado tiempo a evolucionar. No es lo mismo el Homo sapiens arcaico que el Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Y ese Homo sapiens nació en África, lo cual me resultó bastante sorprendente porque desde nuestra querida y maravillosa educación pública que tenemos en España nos enseñan lo contrario, digamos, ¿no? Que el Homo sapiens, por esos círculos radiales, cuando los homínidos llegaron a Europa ya eran Homo sapiens. No, nació en África, en el sur de África, mientras en el norte de Europa y en Siberia y por todas esas zonas ya había neandertales. Pero lo que pasó es que el Homo sapiens había dos grupos de Homo sapiens. Un grupo Homo sapiens estaba en el sur de África y otro en lo que ahora es el Sáhara. Y se pusieron en camino, no se sabe muy bien por qué razones,
hay quien postula que tiene que ver con las glaciaciones. Otro tema muy interesante de este libro, por cierto, es cómo considera el cambio climático, porque según este autor nosotros seguimos inmersos en un proceso de glaciaciones y calentamientos periódicos que empezó con la época del Homo heidelbergensis. Entonces, quizá haga un vídeo sobre el cambio climático y el antropoceno, porque es interesante. Bueno, el caso es que, según las teorías de las glaciaciones, estos dos grupos de Homo sapiens, uno que venía del sur de África y otro que venía del este de África, del oeste, perdón, de lo que ahora es el Sáhara, se pusieron en marcha a la vez hacia lo que hoy llamamos la península de Sinai y se juntaron en el moderno Egipto. Bien, estas dos poblaciones, y todo esto lo saben los científicos por estudios de biología molecular en los huesos que han ido quedando en los yacimientos. Y bueno, este grupo que se puso en contacto en Egipto, en el moderno Egipto, se fue hacia la India, atravesó la India y luego al sudeste asiático. Y en el sudeste asiático, según plantea el autor, lo cual me parece algo fascinante, un grupo de homínidos, de Homo sapiens, se separó y creó los primeros barcos para poder llegar a colonizar todo lo que hoy son las islas del Pacífico y poder llegar hasta Australia. El grupo principal de homínidos siguió hacia el norte, atravesando China, y ahí, digamos, en torno a lo que hoy es Corea, tuvo una escisión, y un grupo se fue hacia el norte, atravesó Siberia, el paso de Bering, que en ese momento estaba congelado, y llegó hasta América, hasta el continente americano. El grupo principal, que cada vez era menos principal, porque ya había unos en Australia y otros en Estados Unidos, tened en cuenta que estamos hablando de que avanzaban 20 kilómetros por generación. ¿Sois conscientes de las magnitudes de tiempo de las que estamos hablando? Avanzaban 20 kilómetros por generación. Es decir, tardaban 2000 años en recorrer 2000 kilómetros. O sea, yo hoy me cojo un coche y me voy a, no sé, a París, que estará más o menos a 2000 kilómetros. Me cojo ahora un coche y llego por la noche o de madrugada. Esta gente tardaría de llegar de Madrid a París 20.000, tardaría 2000 años. Es una absoluta locura, y es una absoluta locura pensar que esos 2000 años es nada, es un instante en el tiempo. Porque estamos hablando de que nos estamos situando a 80.000 años en el pasado. Bueno, y el grupo principal, que cada vez era menos principal, se dio la vuelta y cuando llegó a Siberia, otro grupo se separó y se quedó en Siberia. Y otro grupo fue el que llegó a Europa y colonizó Europa. Como vemos, y el autor hace hincapié en esto puede ser un modelo perfectamente plausible para explicar el origen de las razas y el origen de las lenguas. Del famoso... O sea, yo he leído muchos libros de historia germánica y de mitología germánica y de historia griega, y en todos esos libros se plantea que el origen real de los pueblos que llegaron a Germania y llegaron a Grecia venían de la India. Nunca se ha sabido muy bien por qué venían de la India, pero yo creo que no se ha sabido muy bien porque se planteaba desde una disciplina equivocada. Es decir, no estaban mirando el modelo correcto. Si se mira este modelo de la paleoantropología, se ve claramente cuál puede ser, no deja de ser un modelo, el origen de las razas y el origen de las lenguas. Y el origen de las invasiones entre comillas, que llegaron a Europa desde la India. Quizás hubo una escisión cuando llegaron a la frontera de Europa, por así decirlo, una escisión de otra nueva escisión,
una que acabó en Germania, otra que acabó en Grecia. O sea, un grupo que acabó en Germania, un grupo que acabó en lo que hoy llamamos Alemania, un grupo que acabó en lo que hoy llamamos Grecia, y un grupo que acabó en la península ibérica. Que por cierto, no serían los mismos que los de Atapuerca, por si os lo estáis preguntando, porque los de Atapuerca son neandertales y Homo antecesor. Y el autor construye este modelo sobre todo basándose en sus teorías acerca del origen de la capacidad del habla del Homo sapiens, porque concluye que cuando este grupo de homínidos, de sapiens, ya llegó a lo que hoy sería el sudeste asiático, ya sabían hablar. En fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya resultado muy interesante. Ya sabéis, si os gusta la historia, la prehistoria, saber de dónde venimos y cuál ha sido el motor real o los motores reales que nos han movido a haber conquistado el planeta y que quizás en un futuro nos puedan mover a alcanzar nuevas fronteras, no lo dudéis y dadle una oportunidad a este libro.